¿Qué es eso que llamamos vulnerabilidad? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Y cómo podemos aceptarla? Soy Gabriel Vázquez, bienvenidos a este espacio que hemos llamado Conexiones. Hoy vamos a tener a María Cecilia Duque, consultora, coach, docente y facilitadora. Bienvenidos. Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Conexiones. Hoy tengo una invitada súper especial, María Cecilia Duque. Como les conté al inicio de la grabación, María Cecilia es docente, es coach, es consultora, arrancó hace muchos años en el mundo comercial. La conozco ya hace ya tal vez, María Cecilia, unos 4 o 5 años tal vez, y hemos hecho como una empatía muy grande. Por esa razón, este espacio pues que he llamado Conexiones, como para que conversemos de esos temas que tanto nos conectan y que tanto nos inquietan, era justo traer a María Cecilia para que hablemos de eso, de qué es ser vulnerables, ¿cierto? Entonces, quiero darle el paso, el saludo a María Cecilia. Hola María C, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá. Hola Gabriel, hola a todos, súper contenta de estar en este espacio que me encanta porque es muy cuidado y estamos nosotros al servicio de ustedes compartiendo una información muy valiosa para que cada vez en esa cajita de herramientas vamos echando elementos que son primordiales para un mejor vivir. María C, cuando estuvimos como conversando acerca de cómo hacíamos esto, como que rápidamente nos pusimos de acuerdo en cuanto a que habláramos de vulnerabilidad. Tú has trabajado mucho la vulnerabilidad, esta emoción de la vulnerabilidad, y para que arranquemos te quisiera preguntar, ¿qué es eso de ser vulnerables? ¿Eso qué es? Bueno, Gabriel, hablar de vulnerabilidad es un tema bastante amplio. Hoy compartiremos algunos tips y herramientas y aterrizaremos un poco el concepto como me preguntas, ¿qué es ser vulnerable? Y ser vulnerable es tener el miedo o el temor a ser heridos, tanto físicamente como emocionalmente, según la RAE, y nos explica este concepto, cómo nosotros somos tan frágiles y nos cuesta trabajo aceptarnos como nosotros somos. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, es que normalmente nosotros en nuestra etapa de crecimiento vamos teniendo algunas restricciones, algunos temores, varias cosas que van haciendo que nos llenemos de capitas, como la cebolla está, somos nosotros el interior de la cebolla y la cebolla está bien gordita y ese montón de capitas ha hecho que nosotros nos protejamos hasta de nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de esa vulnerabilidad, que me encanta porque cuando aprendo a ser vulnerable, aprendo a aceptarme a mí mismo. Entonces, esas capas han hecho que de pronto me aísle un poco y me proteja de que alguien me vaya a hacer daño. Y algo muy importante en cuanto a la vulnerabilidad es que la vulnerabilidad está directamente relacionada con la conexión. A mí me encanta la conexión, la palabra conectar me parece espectacular. ¿Y por qué? Cuando yo soy vulnerable, cuando yo me muestro tal como soy, ¿qué pasa? Que estoy siendo vulnerable ante los ojos de miles de personas que pueden tener creencias, pensamientos y juicios eh, con respecto a lo que yo soy. Entonces, cuando yo veo que el otro no me va a aceptar, ¿qué pasa? Me desconecto. Entonces, ese término de vulnerabilidad directamente proporcional con esa conexión. Entonces, no quiero ser vulnerable porque me desconecto del otro. Ok, María C, y al comienzo tú hablabas que se parece como una cebolla que tiene varias capas, ¿y cuáles serían esas capitas como que nos empiezan a llegar? Es bastante interesante esas capitas. Considero que cuando nosotros nacemos desde nuestra propia esencia, venimos muy limpiecitos. Listo, no sabemos de dónde venimos. Muchas teorías dicen de otras vidas, otras teorías simplemente venimos al mundo y listo. Esto ya depende de cada observador, como lo quiera tomar. Sin embargo, venimos puritos, bien sanitos, somos unos bebés. ¿Qué va pasando? Que obviamente dependiendo de donde nosotros crezcamos, vamos a empezar a tener unas creencias y unos juicios muy marcados y un deber ser.
Entonces aquí entran muchos elementos en la parte de nuestra propia identidad, de nuestro propio ser, que debemos ser como según el otro dice, o según la sociedad lo dice, o según nuestros padres lo dicen. Entonces, esas capitas han sido todo eso que hemos ido poniendo delante de nosotros. Algunos llaman ego también, dependiendo de nuestras creencias. Entonces, vamos formando nuestro ego bien gordito, bien empoderado. Y nosotros terminamos siendo personas que tristemente, hasta que no tengamos un proceso de autoconocimiento y empoderamiento, tristemente nos hemos desconectado de nosotros mismos, no del otro, sino que empezamos a hacer lo que los otros quieren. Entonces esas capitas son ese deber ser. Es que yo tengo que ser exitoso en la vida, pero según el éxito, el concepto de éxito del papá o de la mamá, es que usted tiene que estudiar y ser alguien. Entonces usted tiene que ser médico, usted tiene que ser ingeniero, y por dentro yo quiero ser, por ejemplo, artista. No, es que el artista no da mucha plata. Entonces tienes que empezar a poner esas capas y eso, la verdad es que llega a desconectarnos profundamente de nuestra propia vida. ¿Ok? Y María, se contabas ahorita, porque has usado mucho la palabra conexión, esas capas, entonces, ¿cómo interfieren a que yo me desconecte o me conecte? Claro, entre más gruesita sea la capa, pues más lejitos estamos de nosotros, porque es una capa donde no estamos en profunda aceptación con nosotros mismos. Uno de mis maestros decía, no fui pues, estudiante directamente de él, pero uno de los maestros que me encanta, que es Gerardo Schmedlin, decía que la causa del sufrimiento es la no aceptación. Y si te vas dando cuenta, nosotros que somos coaches, que acompañamos a personas, tanto personas naturales como empresarios, nos damos cuenta que muchos han tenido que asumir una postura y una actitud eh, de X manera para poderse defender. Y utilizamos la palabra defender de la vida, de los otros, como si el otro fuera un enemigo. Y al mismo tiempo ponemos esa máscara, tenemos muchas máscaras porque nos da temor de que alguien nos vea tal como somos, porque es que mostrar esa vulnerabilidad a veces no es chévere, mostrarme frágil, mostrarme débil, no entregarnos profundamente en el amor porque entonces vamos a ser heridos. Y Gabriel, considero desde mi observador que esto ha sido algo que nos ha llevado a vivir en una cultura de mucha desconfianza. Si tú te acuerdas que antes la palabra era sagrada y nosotros éramos personas que a través de nuestra palabra logramos hacer negocios grandes, poderosos, cerrar, por ejemplo, la compra o venta de una compañía y solamente bastaba un apretón de manos y la palabra tenía ese poder. ¿Qué pasa? Que hoy en día, como nosotros no nos gusta vernos tan expuestos, no nos gusta sentirnos vulnerables, no nos gusta mostrarnos tal cual somos, por ese temor a la no aceptación, a ese rechazo y por consiguiente a esa desconexión. María C., y has tocado como algunas emociones que aparecen de la mano de la vulnerabilidad. Para quienes nos están escuchando o viendo hasta ahora, ¿qué emociones crees que empiezan a aparecer de la mano de esa vulnerabilidad? Aparecen emociones, Gabriel, como el miedo. El miedo, pues, es una emoción primaria y la tenemos a la mano. Recuerden que las emociones que tienen sus luces y sus sombras, y las emociones, por ejemplo, aparece el miedo y está bien, el miedo nos protege en su luz. Sin embargo, mira cómo nos lleva al otro extremo desde su sombra a generarnos parálisis, a generarnos pánico. Claro, tenemos el miedo, tenemos, bueno, el miedo, el temor, tenemos rabia, y veces también aparece la rabia, aparece también la tristeza. Claro, cuando yo no soy aceptado en un círculo de amigos, no soy aceptado en una compañía, porque aquí aparece otra parte que es importante en el tema de la vulnerabilidad y es la no suficiencia. Claro, haz de cuenta, Gabriel, que nosotros tenemos un estándar y nos ponemos un estándar, un ideal en nuestra cabeza muy alto, el X, ese estándar que aparece como una X que no sabemos de dónde sale o sí sabemos porque es la sumatoria de usted tiene que ser, usted tiene que ser, usted tiene que ser y no permites que la sociedad no nos permite o nosotros elegimos que no nos permitamos ser tal cual somos.
entonces aparece la no suficiencia, frustración. ¿Por qué la frustración? Porque cuando yo no alcanzo ese estándar, ese ideal, entonces yo no estoy siendo una persona que esté tranquila siendo quien soy libremente. Entonces, hay muchas más emociones, claro, pero pues las que identifico rápidamente: frustración, miedo, rabia, tristeza, temor. Aparece también, bueno, en algo también puede aparecer la alegría cuando estoy de pronto muy emocionado y pongo una máscara de que estoy muy bien y en realidad por dentro hay un ser humano que está tocando la puerta aquí en la cabeza y diciendo déjeme salir, déjeme expresarme, déjeme ser. Ok. María C., entonces la vulnerabilidad ha tenido como una muy mala fama, porque parece ser que eso no se puede, porque no lo puedo hacer, porque si lo hago tendrá un costo social grande, tal vez me voy a sentir vergüenza. ¿Qué entonces, por qué sería tan relevante que yo escuche mi vulnerabilidad? ¿Por qué sería importante que yo escuche como el llamado de mostrarme de otra manera? Tocaste la palabra clave para hablar de vulnerabilidad, no la había mencionado y gracias por recordármela, y es la vergüenza. Aparece la vergüenza en todo su furor. Entonces, ha tenido mala fama porque sabes que de siglos atrás nosotros venimos teniendo unos protocolos, una etiqueta de comportamiento social y venimos de unos ancestros que tuvieron que vivir bajo unas normas muy estrictas. El no deber ser, porque era un control social. Entonces, cuando hay ese control social, en muchas ocasiones las personas terminan adoptando ese ser que deben ser porque la sociedad lo dice. Si nos vamos a referir, por ejemplo, a una película que está muy de moda ahorita, que me llamó mucho la atención, los invito a que la vean, que es Unorthodox, que la están dando en Netflix. Mira que la historia de ella, una judía jadaísta, cuando tú la ves en comunidad, es una comunidad completamente estricta. Entonces, ella vivía constantemente en una lucha en su interior porque ella no podía ser quien quería ser. Tenía que estar bajo unos parámetros sociales muy estrictos y de un deber ser que limitaba completamente la capacidad de expresarse en todo su furor. Entonces, muy mala fama. Cuando nosotros empezamos a ver sociedades nuevas, que hemos tenido una sociedad que empieza a crecer en población, que se empiezan a mezclar diferentes culturas, que empieza la gente también como a sacar toda esa expresión, vemos también que hay unos se han ido al otro extremo, como cuando han estado encapsulados o atrapados y han tenido que llegar al otro extremo a decir, no, es que yo quiero ser libre, es que esto soy yo, y le quieren gritar al mundo que son completamente quienes ellos son, que no tengo que ponerme máscaras. Y son palabras que has oído mencionar en el argot popular, donde estas personas están completamente desesperadas y poniendo el grito en el cielo a ser ellos. Con muchas comunidades que vemos en nuestra sociedad que lo aplican. Entonces, ha tenido mala fama tristemente, sin embargo, cuando nos vamos a abrazar esa vulnerabilidad, a mí me encanta la palabra abrazarla, me parece como abrazo el osito, abrazo esa parte mía que no ha sido tan chévere. Y aquí lo junto con algo, Gabriel, ha sido muy triste porque nosotros hemos sido los primeros que nos hemos dado muy duro. Y para poder abrazar esa vulnerabilidad, nosotros tenemos que entender que hay unas palabras claves para involucrar en este proceso y es la valentía, el ser valientes, el poder empoderarnos y como dicen por ahí, salir de donde estoy, digamos como de ese hueco o escondida para exponerme con tranquilidad, a pesar de que exista el temor, yo simplemente si estoy más segura de mí misma, me expongo y veo que después los resultados no son tan graves. Está la otra palabra que es la compasión. Yo no puedo ser compasivo con todo el mundo cuando yo no lo soy conmigo mismo.
Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad es súper clave que todos nosotros empecemos a ser muy compasivos, menos autoexigentes, viviendo más de la realidad, más de lo que realmente tengo en la actualidad y no de esas expectativas y esos estándares que en últimas nos hacen demasiado daño y también encontramos que terminamos siendo nuestros propios saboteadores. Y lo otro es la palabra coraje. Todo esto ha sido basado en el libro de Brené Brown, que habla de la vulnerabilidad, una científica docente que hizo un estudio durante más de 6 años, muy interesante, y ella empieza a entrevistar miles de personas, a estudiarlas, a seguirlas, y mira todos los hallazgos a los que llega, que nos permite nosotros tener elementos para poder ser divulgadores de este concepto tan importante y empezar a entregarles a todos ustedes herramientas para que puedan vivir una vida mucho más tranquila. Cuando hablamos de ese coraje, ella decía que el coraje viene de la palabra del latín cor, pues el cor, que es corazón. Y el corazón antes era de conectarse con el corazón para ser quien realmente eres, en profunda aceptación. María C., y me recordaste algo, y es que tú y yo que venimos del mundo organizacional, que a veces es así como tan rígido, tan inflexible, donde mi poder está como encapsulado, tal vez como lo describías, de cara a la cebolla. ¿Qué le diríamos o qué le dirías tú a los líderes que están así como en esa postura de por qué razón sería relevante que se conecten y abracen esa vulnerabilidad? Bueno, tocas algo muy importante para nuestro público organizacional, para nuestros líderes, que si bien los necesitamos profundamente, también han venido haciendo un trabajo fabuloso en algunas empresas que se han permitido trabajar un tema de liderazgo consciente, un liderazgo transformacional, un tema sobre emociones y parte de esas emociones pues toca el tema de la vulnerabilidad. Invitar a estos líderes es bastante importante que abracen su vulnerabilidad y empiecen a ser mucho más compasivos y comprender, como somos nosotros coaches ontológicos, que todos observamos el mundo de distinta manera, que cada quien hace lo que hace con la información que tiene. No podemos pensar que es que el otro es, perdón la expresión que voy a utilizar, es bruto porque entonces no es al mismo ritmo que yo tengo en la organización, entonces le exijo y lo empiezo a presionar sin entender que todas las personas tenemos, por ejemplo, un ritmo diferente, que pensamos distinto, que aprendemos distinto, que procesamos distinto, que venimos de un mundo de creencias y juicios completamente distintos a pesar de que hayamos crecido en la misma sociedad. Ya sabes que, por ejemplo, en Colombia específicamente, nosotros somos un país multicultural y dentro de la misma cultura, por decir, cultura paisa, hay también otro tipo de creencias y otro tipo de valores y comportamientos. Entonces empezamos a tener una sociedad dividida con muchos elementos y muchos factores. Y esa vulnerabilidad, ¿por qué toco ese tema? Porque en la medida que el líder comprenda y conozca muy bien quién es su comunidad, su población, esos colaboradores de los cuales él está a cargo, se facilita el proceso para poder hacer un acompañamiento consciente, responsable y respetuoso, aceptando que el otro también tiene sus luces y sus sombras y que el otro es un ser vulnerable como lo es él mismo. Entonces, hay veces nos ponemos unas autoexigencias que hacen que nosotros mismos seamos esos saboteadores y generemos momentos de mucho dolor, momentos de desconexión y de desconectar al otro porque el otro no está haciendo algo que yo creo que debe hacer. Y se les olvida que existen muchas herramientas, Gabriel, conversacionales de comunicación, donde podemos tener una comunicación clara, asertiva, respetuosa, donde podemos aprender a manejar esas emociones. Si sentimos que alguien nos hunde el botoncito, el detonador, que nos saca de pronto la piedra o nos genera ese malestar, entonces ahí es donde yo mismo en proceso de autoobservación no lo pongo en el otro, lo pongo en mí mismo. Entonces, parte clave de esta vulnerabilidad para los líderes y para todos los que nos estén escuchando es simplemente, y lo digo en todas mis charlas en diferentes temas, el autoconocimiento es la mejor herramienta que te va a permitir a ti avanzar en un proceso constante de pura transformación y de estarnos viviendo un proceso que nos lleve a otros escenarios con unos resultados
positivos, elevando nuestro nivel de conciencia y de frecuencia de acuerdo a nuestro nivel de pensamientos. Pareciera escuchándote que si yo acepto la vulnerabilidad, va a iniciar en mí como líder y como persona un proceso de identificar mis fortalezas, mis debilidades, en qué soy bueno, cómo quiero aparecer. Entonces como que voy a conocerme más. Imagínate seguir un líder que no se conoce. ¿Cómo sería terrible? Terrible. Terrible. Gabriel, y tocas algo muy importante. Cuando ese líder y cuando cualquier otra persona abraza su vulnerabilidad, es porque ha llegado el momento en que ya puede estar más tranquilo, porque si está por el camino correcto en su etapa de autoconocimiento. El autoconocimiento, créeme que nunca termina. Nosotros todos los días estamos descubriendo cosas nuevas. Igual, como decíamos nosotros cuando estábamos en el vientre de la ballena, en ese revolcón en la barriguita, que Dios mío, pasamos por momentos de oscuridad, por momentos de luz, nos vamos como el arquetipo del ermitaño a estar ensimismados y en nuestra cápsula y tener que reconocer que no en todos somos buenos, no todos lo sabemos, empezamos a vivir en coherencia. Alcanzar la coherencia. No estoy segura que seamos capaces 100% de ser coherentes, pero utilizo esta palabra de coherencia porque va muy ligada a la parte de conexión. Yo conecto con el otro en la medida que cada vez sea más coherente. Y la coherencia tiene varios elementos. Estamos hablando de elementos de integridad, de ética, hasta de protocolo y etiqueta, de comportamiento social, de ser quien soy en vez de ser quien creo que soy o quien debo ser, para que haya un elemento o un valor muy clave que es la honestidad, Gabriel. Cuando yo soy honesto y veo que soy capaz de reconocer mis defectos, bueno, a mí no me gusta llamarlo defectos, elimino esa palabra, hablo más de oportunidades de mejora. Entonces, cuando yo soy capaz de reconocer mi oportunidad de mejora y soy capaz de decirte, ¿sabes qué, Gabriel? No me lo sé todo. ¿Sabes qué, Gabriel? Esto que te comparto es una partecita de mí. Podrá llegar otra persona que tenga otro conocimiento y muestre la vulnerabilidad desde algo más científico. Está muy bien, no está mal, pero que yo diga, me pasó alguna vez en alguna empresa para la que trabajé, que hubo un negocio que yo no lo gestioné bien y sentarme con mi jefe, que era la presidenta de la compañía, y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué, no lo hice correctamente. Y el aprendizaje más grande que he tenido es que ella me mira a los ojos con compasión y con respeto y me dice, ¿qué aprendiste de esta situación? Y yo ser capaz de decirle, ¿sabes qué? Aprendí esto y esto y esto, y esto me va a servir para el resto de mi vida. Y sin temor a un castigo, sin temor a sentirme desconectada, sin temor a sentirme que no soy valiosa como profesional, porque igual también me puedo equivocar. Claro, y ahí estás poniendo un elemento vital y es que la vulnerabilidad me pone ante ser genuino, ¿sí? Que creo que es lo que contabas al comienzo, como que me quito esas capas y digo, pues es que si no soy vulnerable, no aprendo, ¿sí? Es como lo que Así es. escucho de lo que dices. María C., y para los que nos están viendo, que tal vez algunos hayan escuchado esa palabra por primera vez o hoy se empiezan como a tener un A gustico por saborear. ella, a saborearla, ¿por dónde crees que puedo empezar yo a conectarme con esa vulnerabilidad? ¿Cuál sería esas recomendaciones que tú les darías para que empiecen como a vivirla, a permitírsela, a abrazarla, que me parece preciosa esa expresión? ¿Tú qué les puedes sugerir? Bueno, desde mi mirada yo les puedo sugerir que aprender a abrazar la vulnerabilidad es empezar a conocernos. Entonces, en la medida que nos conozcamos, va a ser mucho más fácil. Entonces, ejercicios de autoconocimiento. Hay miles de herramientas en el mercado, desde test, desde la autoobservación. Cuando yo no tengo los elementos como las herramientas pues, de evaluación, pues algunos test, lo que puedo hacer es empezar a escribir en hojitas. Hay un ejercicio que nosotros hacemos y es, mira, en 3 minutos escribe el máximo de cualidades, el máximo de competencias, el máximo de oportunidades de mejora. Y cuando aplicamos este ejercicio, con un celular mides el tiempo, porque el tiempo es para que fluya naturalmente y no sea bajo
pues como más elaborado el ejercicio, Claro, sino que claro. aquí sea un ejercicio que salga así tal cual. Entonces, cuando yo empiezo a leerme, yo digo, wow, esto lo tengo claro, lo reconozco, pero una cosa, yo puedo identificarlo y puede ser que no lo reconozca. Ujú, Tú lo identificas y pasas a la etapa de reconocimiento. Yo ujú, lo puedo reconocer y no hacerme cargo de, que es el nivel de conciencia. La conciencia es hacerme cargo de. Entonces, me hago cargo. ¿Y cómo me hago cargo? Paso con un plan de acción a la acción. Entonces, yo tengo mis oportunidades de mejora. En la medida en que yo vea en qué estoy fallando o cómo puedo yo mejorar esas competencias, esos valores, esas habilidades, va a ser una forma en que empiece a abrazar mi vulnerabilidad, ujú. porque la identificas, reconoces, te haces cargo de ella y actúas. También hay algo que se llama aceptación. Aceptar qué es. Otro ejercicio, otra herramienta ligado con este tema que les acabo de tocar Ujú, es aceptar la realidad. Recuerden que la realidad es neutra, así que cada observador es el que le pone el sentido a lo que pasa. Entonces, una realidad es que hay un virus que está afuera. ¿Cuál es la realidad mía? Lo que yo empiece a pensar acerca de esa situación. Entonces, hay una situación, unos resultados que de pronto de mi parte no están siendo lo que yo espero. ¿Qué puedo hacer? No centrarme en la acción, como los invitamos nosotros, sino que vamos a ese aprendizaje de segundo nivel, a irnos a ese observador y descubrir desde dónde está ese actuar, de dónde salió ese comportamiento, entonces qué pensamiento hay y qué emoción lo acompaña que hizo que yo actuara de esa manera. Entonces ahí es donde yo empiezo a descubrir un montón de creencias limitantes. Entonces, cuando tú también haces el ejercicio de identificar tus creencias, te permites también explorar esa vulnerabilidad, porque ahí te das cuenta que también esas creencias hacen parte de tus capas, son ujú, tus capas. ujú. Entonces, es que yo no me voy a comportar así porque entonces me desconecto con este otro. Miren, les voy a compartir una creencia muy particular, es que venía de mi casa. No patee la lonchera ni pelee con la cuchara. No sé si la Ajá. escuchaste alguna vez, Gabriel. Claro, por supuesto. Eso yo creo que lo ¿Nos la decían en aprendimos. la casa o no? Sí, claramente. Ajá. Entonces, no patee la lonchera ni pelee con la cuchara. Yo era empleada. ¿Qué Ujú. significa? Nunca se case en una pelea con su jefe. Llévalas de perder. Claro, lo que a mi jefe le gusta, a mí me encanta, que esa es otra que se dice por ahí que se parece Lo a que a eso. mi jefe le gusta, lo que le encanta. Lo que a mi cliente le gusta, lo que a mí me encanta. ¿Qué pasa? Que cuando tienes tan marcada esta creencia, se convierte en una afirmación y das por hecho que siempre va a ser así. Ujú, Dejas de ser tú porque hay cosas que por esa creencia dejas de hacer o te empiezas a limitar. Y ahí es donde aparece la vulnerabilidad. No quiero desconectarme, no quiero que mi jefe me eche porque yo ponga mi voz, porque sostenga mi palabra. ¿Cuál es el otro lado? El otro lado es que yo pueda simplemente estar muy atento escuchando los comportamientos y a lo que va apareciendo en mi mundo y tomar también decisiones y poner mi punto con respeto y con una comunicación asertiva. ujú. Entonces, a mí no me enseñaron en esa época a ser asertiva, que si el otro está ahí respetando, pues yo pueda decirle, ¿sabes qué? Yo te pido el favor que me hables de una manera diferente para que podamos tener una conversación distinta. Ujú, Pero para llegar a ese momento, Gabriel, vuelvo y repito, lo único que tenemos es amor propio, autoestima, ujú. autoconocimiento, porque ahí en ese amor propio vamos nosotros volviéndonos unos seres muy seguros de nosotros mismos, muy tranquilos y tomamos la decisión de no tomarnos las cosas personal, no hacer suposiciones, los cuatro acuerdos, el don de la palabra, que esa palabra se sostenga y sea respetuosa y finalmente dar lo mejor de mí. Entonces, cuando yo digo, sí, me equivoqué, Gabriel, antes de terminar de esta parte, te digo la importancia de reconocer lo que hacemos, porque debemos entender que somos seres que tenemos que asumir nuestra responsabilidad, no está en el afuera, somos nosotros quienes creamos nuestra propia realidad. Y en ese orden de ideas,
cuando nosotros somos responsables, también tenemos que entender que somos corresponsables, porque si bien yo tomo la decisión de cómo me quiero sentir frente a lo que el otro hace, también yo tengo que ser consciente que mi comportamiento puede afectar el comportamiento del otro. Entonces, ahí es para tenerlo muy claro. No, María C., muchísimas gracias. Creo que este espacio ha sido un espacio muy rico. Eso último que acabas de decir es como un viaje interior, como la posibilidad de conocerse distinto, de verse distinto, de observarse distinto para seguir creciendo y para tener niveles de conciencia, para hacer una transformación consciente diferente. María C., ya para que empecemos a cerrar, ¿quisieras darle algún mensaje final a quienes nos están viendo en relación a la vulnerabilidad o acerca de ti? Bueno, el mensaje final es, primero, amarse profundamente, tal como somos. Y eso incluye nuestro cuerpo. Amar nuestro cuerpo, amar nuestra piel, nuestra cara, vivir en profundo agradecimiento por lo que tenemos. Entonces, por lo que somos y por lo que tenemos. Segundo punto, así lo hemos hablado durante la charla, pero lo vuelvo a repetir para sintetizar, abrazar nuestra luz, abrazar nuestra sombra. Si bien también debemos reconocer quiénes somos y sin temor, porque también vivimos en una sociedad que hemos sido castigados entre nosotros mismos, saboteadores de nosotros mismos, porque es que si yo te digo, ay Gabriel, yo soy tan inteligente, no, entonces Gabriel, pues entonces yo ya estoy pensando que es que Gabriel va a pensar que soy muy creída, que tal cosa, y no permitirnos también reconocer ese ser que somos. Eso nos lleva a otro espacio que es miles de personas viviendo en envidia. Entonces, como decía Marianne Williamson, que Nelson Mandela hace alusión a su poema, y dice que nosotros tenemos más temor a ser brillantes, fabulosos, fantásticos, poderosos, talentosos, a que ser vulnerables, pues, o equivocarnos, o estar inadecuadamente viviendo una vida. Eso por un lado. El tercer punto, para empezar con esta vulnerabilidad, este mensaje final, es que saquen su mejor versión, sean ustedes mismos, su esencia. Eso sí, cuando descubres que hay cosas que no son correctas porque te llevan a unos resultados que no son, que de pronto te desconecta, pero ya porque tu esencia hay algo ahí que no está bien, también aprender a hacerse cargo de eso y ser responsable. ¿Por qué lo menciono, Gabriel? Porque también nos puede llegar a pasar que nosotros desde nuestra esencia tengamos un diablito, entonces sí, puede pasar. Hay una esencia pura, pero hay algo por allá en el fondo que Una aparezca. vocecita que dice que no. Ajá. Sí, y que nosotros también podemos llegar a hacerle daño a otras personas. Claro. Y finalmente, vivir una vida de paraíso, vivir una vida plena, vivir una vida tranquila desde tu luz, vivir sabiendo que eres magnificente, que eres poderoso, que tú, como yo, como todos nosotros acá, si vinimos a este planeta Tierra es porque lo merecemos, porque vinimos a aprender, porque vinimos a aceptarnos y porque vinimos a amarnos. Entonces, con eso quiero cerrar, que el tema de la vulnerabilidad te va a llevar a otros espacios tan poderosos porque es el paso que te va a permitir ser tú mismo. Que cada uno empieza a ser sí mismo desde su propia esencia. Ok. María C., agradecerte por toda tu generosidad, por tu sabiduría, esto que nos has contado. Sabes que me emociona profundamente. Espero que, los que nos están escuchando también se puedan llevar un mensaje que les pueda servir para ver otras cosas. No quisiera cerrar sin abrir un espacio para que nos cuentes un poco de ti, que nos cuentes dónde, si alguien quiere conectarse contigo, dónde te encuentra, tu página web, tu correo electrónico, que nos hables un poco de ti, María C. Gabriel, muchas gracias. Te cuento que yo soy un ser apasionado y enamorado de mi proceso, enamorado de mi propia vida. Estoy muy conectada. Yo amo la palabra conexión y ¿saben con quién estoy más conectada? Conmigo misma. Desde que he venido conectándome con mi interior, me siento aún más empoderada para vibrar muy alto. Entonces, aprendiendo todos los días, soy un aprendiz,
Me encanta vaciarme y volver a llenarme, vaciarme y volver a llenarme, como dice el Tao. El vacío es fundamental para que entre cosas nuevas, entonces me mantengo en constante reinvención, como dicen por ahí. Aprendo a ser vulnerable, me equivoco, fallo, no sé, hay veces me he desconectado de personas y eso me hace ser humano. Estoy aprendiendo a ser humano todos los días. Ujú. Para encontrarme, Gabriel, mi página de Facebook se llama Palabra de Poder. Hago una salvedad antes de darles lo del Instagram. Yo estoy en proceso de construcción de marca, así que estoy en reinvención. Ujú. Entonces, por ahora he colocado algo en mi Instagram de cosas que hago con el fin de que si alguien me visita, pues sepa que estoy en actividad laboral, que estoy activa. Entonces, en Instagram estoy como Palabras de Poder _MC. Ujú. El correo electrónico es palabrasdepodermc@gmail.com, ¿cierto? Aquí ya no hay guión, sino que es corrido. Palabrasdepodermc @gmail.com. Y a mi celular, también me pueden encontrar por mi celular, 315-511-0472. Ujú. Estoy en la actualidad acompañando como tú a compañías, estoy en la docencia y estoy haciendo acompañamiento personalizado con una orientación, si bien de vida, también con orientación de carrera y gestión de talento, Ujú. de planes de carrera. Oh, María C., muchísimas gracias. Mientras hablabas, en la parte inferior del video van a aparecer todos los datos para que se facilite esa conexión. Agradecerte, María C., quiero que sepas que me voy muy, muy contento de este mensaje que nos regalas hoy. Eh, Son palabras inspiradoras para tener un nivel de conciencia superior. Los quiero Ay, invitar muchas gracias. entonces a ti, María C., muchísimas gracias. Los invito entonces a que sigan a María C. Ya vayan a las redes sociales de María C. y síganla, por favor. También recordarles, aquí en la parte inferior va a aparecer mis redes sociales, Gabriel Vázquez M., página web, bueno, en general todas las redes sociales, para que se suscriban, compartan este video a aquellas personas que ustedes crean que le puede ser también relevante e interesante. Y bueno, que tengan un resto de día maravilloso, extraordinario, y los invitamos a una nueva conversación próxima de Conexiones. Escríbanos si desean hablar de otro tema que les guste, que les apasione, para que esto realmente siga conectando más y más y más personas. Entonces, María C., Sí. un abrazo, Ay, nuevamente chao, gracias muchas por gracias a tu, todos. por tu gratitud, por tu generosidad y un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao.